hablar del tema, que dejara de ser un tabú, que las personas entendieran que es un problema realmente de salud pública, que no es algo que debe generar vergüenza, que no está mal hablarlo, quizás quitar esos mitos que existían en torno al tema. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Nos, donde Alexis José y mi persona tenemos como invitados el día de hoy a una joven luchadora de nuestro estado, ex dirigente estudiantil, ex consejera de facultad, legisladora actualmente y coordinadora operativa del Partido Voluntad Popular. Bienvenida nuestra amiga y luchadora Gracias. Fabiana Santamaría. Y también luchadora del movimiento feminista del Estado Mérida. Bueno, un honor. Fabiana y mi persona, pues somos parte en el Consejo Legislativo, una fracción joven, creo que el mayor soy yo. Ay, Dios mío. Bueno, Fabiana, como decía Luis, un placer. La idea de este podcast es humanizar la política y tú y yo que a veces compartimos más que hasta con nuestra propia familia y lo hablamos mucho de que a nosotros se nos va la luz, se nos complica el tema del vivir a diario. Entonces a veces la gente piensa, Luis que está en el Consejo Municipal, nosotros que estamos en el Consejo Legislativo, y piensan como que contáramos con recursos infinitos, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea de esto es justamente el humanizar, el que nosotros somos humanos también y que los políticos pues tienen que también humanizarse porque pues hay una clase también que a veces parecía como una clase distinta, una casta distinta a la sociedad. Bienvenido y somos todo oídos. Sé que has venido luchando fuertemente sobre el tema, lastimosamente, del suicidio en nuestro estado. Bueno, ahora sí, cuéntanos un poco de ese trabajo que has hecho tú a través de tu comisión. Bueno, hemos compartido en algunos momentos también el tema del suicidio en Mérida, pero tú has logrado armar un equipo de varias organizaciones que confluyen en un gran frente para lo que es el tema del suicidio. Háblanos un poco sobre eso. Sí, bueno, esa fue una iniciativa que surgió en principio porque Mérida tiene muchos años padeciendo este problema de salud pública y digamos, no era un tema que se hablara, no estaba en la agenda pública, habían quizás algunas iniciativas aisladas al respecto, pero no había un movimiento realmente engranado en torno al tema de la salud mental. Y bueno, es preocupante, hace 2 años cuando inició la campaña, que cada mes veíamos cómo aumentaban los casos y que no se estaba hablando al respecto. Y nosotros desde el Consejo Legislativo, pues la preocupación de ver que no había legislación en materia de salud mental, que no habían políticas públicas que se estuviesen ejecutando en torno a este tema, y lo que quisimos principalmente fue hablar del tema, que dejara de ser un tabú, que las personas entendieran que es un problema realmente de salud pública, que no es algo que debe generar vergüenza, que no está mal hablarlo, quizás quitar esos mitos que existían en torno al tema de que, bueno, si lo hablas, entonces vas a incitar a que se siga generando. Y todavía hay muchas personas que tienen piensan, esa tesis, sí, de que si tú visibilizas el tema del suicidio, acrecenta los suicidios en la ciudad. Yo creo que eso es totalmente fuera de lugar, pues. Es que la cuestión está en cómo lo visibilizas. Es decir, lo que hemos hecho nosotros, primero generar esta alianza donde hay más de 40 organizaciones de la sociedad civil, está la iglesia, está la Universidad de los Andes, la empresa privada, creo que ha sido uno de los movimientos más grandes que se han generado en Mérida. Y la intención era, primero, brindarle a la gente las herramientas necesarias para poder saber cuáles eran las señales de alerta. Y a nosotros nos ha pasado en los talleres que estamos diciendo, bueno, estas son las señales, y mucha gente del público dice, bueno, pero yo tengo varias. Y al final, digamos, todos sabemos la realidad que está viviendo Venezuela y la depresión generalizada en la que está Mérida. Entonces no es cuestión de vergüenza decir, bueno, yo estoy deprimido, yo he tenido ataques de ansiedad, incluso de pánico. Lo importante es reconocerlo y buscar ayuda. Entonces quizás quitarle todas estas máscaras que tenía el suicidio ha sido uno de nuestros primeros objetivos, y por supuesto tratarlo con la responsabilidad y la seriedad que esto acarrea. Sí, y eso es importante porque incluso a veces uno mismo se da cuenta, mira, estoy pasando por un mal momento. Pero más importante aún es que la familia se dé cuenta. Porque a veces hasta uno quizás sea el último en aceptar
que está pasando por una depresión o que está pasando por un mal momento y que incluso a veces hasta ha pensado en el suicidio. Entonces, Ajá, perdón Luis, pero ¿qué cosas debería hacer esa persona que capaz nos está viendo y que sienta, sí, algún grado de ansiedad o pensando cualquier cosa, o sea, tú que has venido, repito, investigando, haciendo, legislando sobre el caso, ¿qué debería hacer esa persona? O sea, ¿cuál es el siguiente paso para justamente subsanar o superar esa situación? Lo primero es hablarlo. Hay que crear una red de apoyo entre amigos y familiares, entre personas cercanas, decir lo que está sucediendo. Si la persona siente que la ansiedad es muy fuerte, es importante buscar ayuda. Nosotros sabemos el costo de las consultas psicológicas en Mérida y a ver, no es algo que criticamos porque los psicólogos, como todos los profesionales, tienen que sobrevivir. Sin embargo, nosotros hemos hecho alianzas con el gremio de psicólogos del Estado y tenemos varios que nos están apoyando de manera gratuita. Entonces, bueno, aprovechar este espacio, si alguna de las personas que nos está viendo y escuchando necesita hablar con alguien, nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, @Vive, aquí estamos, y podemos canalizar el apoyo de manera gratuita con los psicólogos que nos están apoyando. Pero lo importante es hablarlo y asumirlo. Lo que tú decías de la familia es muy importante, porque generalmente la familia son los últimos en darse cuenta, quizás por la tristeza que le da a un familiar asumir que una persona de su círculo cercano está padeciendo depresión y pensar, bueno, pero ¿será que yo tengo algo que ver? A mí me pasó y yo... y a yo veces hasta cuento, se niegan en creerlo. claro, Por eso que tú dices, pues a lo mejor sentirán culpa de que son ellos parte de esa culpa que lleva ese sí, a pensamiento. mí me sucedió, yo tuve una prima que se suicidó y a raíz de la campaña yo me di cuenta que ella tenía todas las señales de alerta y eran muy evidentes. Y en ese momento, claro, yo no tenía la formación que hoy tengo y no me di cuenta. Pensé que simplemente era una depresión más, una tristeza más y bueno, quizás hemos podido hacer algo porque lo que sí hemos aprendido con la campaña es que el suicidio sí se puede prevenir. Es completamente prevenible, pero sí necesitamos, y lo hemos planteado en distintos espacios, incluso nosotros hemos hecho mesas de trabajo entre el Consejo Legislativo y el Municipal para elaborar estas propuestas de políticas públicas, se le han presentado al gobernador, digamos, hemos hecho bastante bulla en torno al tema, porque no basta con hacer campañas de concientización y tener, digamos, un grupo de especialistas que puedan apoyar. Necesitamos políticas públicas. Bueno, afortunadamente ya estamos avanzando en la ejecución de la propuesta de la Ley de Salud Mental. Hemos logrado reunir, digamos, actores de varios sectores políticos y tratar de llegar a un punto Incluso en hay común. un grupo de personas que también estaban trabajando con este tema que introdujo la propuesta de una ordenanza también de salud mental. Creo que también está la legisladora Maurián Zamudia, que está contigo en la comisión de la ley. Creo que es una también de las que está proponiendo en este momento que se elabore la ordenanza en el Consejo Municipal. Esas son cosas que al final ayudan, porque es que la falta de políticas públicas es lo que ha hecho que Mérida siga manteniéndose en el primer lugar en tasa de suicidio. No, y resalto, y pido disculpas si de repente me cambio diametralmente, pero resalto que pese a nuestras diferencias políticas, tú acabas de nombrar una legisladora que pertenece al PSUV, y pese a nuestras grandes diferencias políticas, públicas, notorias, que no estamos de acuerdo en cómo llevan el gobierno, cómo llevan este sistema, pero el cómo se han depuesto actitudes y colocar por encima el interés común. Y creo que eso es de resaltar, y más en la situación que estamos viviendo este año, que es un año electoral, que nosotros pues somos demócratas, que estamos totalmente a favor que la ruta es electoral, estamos totalmente a favor que hay que cambiar este sistema, que hay que cambiar este sistema político, este sistema económico para realmente ver un cambio factible. Pero ¿qué rescata Fabi de eso, de que pese a las diferencias se coloca el interés común? ¿Qué ejemplo pudieras tú darle también a las diferentes fuerzas políticas? Porque pues en el caso de la oposición hay muchas visiones, o sea, una visión radical de un lado y radical del otro, pero al final nos une un solo objetivo, que es salir de este sistema. Pero ese ejemplo que tú has tenido, que has capitaneado todo el tema legislativo del tema del suicidio, también de la reforma de educación, que ha sido muy complejo porque tienes que tener mano derecha y mano zurda,
pero ¿qué ejemplo vienes allí para justamente la situación que estamos viviendo al día de hoy? Ya capaz cuando salga este episodio, en nombre de Dios y la Virgen, ya tendremos un candidato unitario, pero el cómo hacer ese ejemplo que tú has tenido para hacerlo realmente palpable el 28 de julio. Mira, eso lo hablábamos en estos días en un encuentro que tuvimos donde conversamos qué hacer por Mérida y qué hacer para generar una verdadera unidad. Y yo les ponía el ejemplo de la campaña. Les decía, mira, cuando yo llamo a la gente para que se involucre, nadie me pone un pero. O sea, no importa si son católicos, si son cristianos, si son empresarios, si son del PSUV, si son de un nuevo tiempo. Es decir, porque es un tema que a la gente le interesa. Entonces, ¿qué planteaba yo ahí? Que nosotros como oposición dejamos de plantearle a la gente temas que le interesan. O sea, nosotros estamos hablando, sí, de que se va la electricidad, de que hay problemas de gas, de la gasolina. O sea, nosotros seguimos repitiendo lo que la gente ya sabe y está cansada de escuchar. Entonces, y que es público y notorio. Exacto, y no estamos planteando nada que sea atractivo. No estamos planteando nada que se transforme en una herramienta real para la supervivencia de la gente, que es al final lo que hoy quiere. Porque tú puedes decir, bueno, sí, a lo mejor se le sale una rueda de la carreta y pasa algo el 28, que es la esperanza que todos tenemos. Y empieza un nuevo proceso en Que la rueda de la carreta es votar y ganar. Claro. Pero, ¿qué pasa el 29 de julio? Es decir, no es que Venezuela se arregló. No. Entonces, nosotros como políticos, si logramos esa unidad, tenemos que mantener esa unidad y, repito, plantearle a la gente cosas atractivas para que se vuelvan a involucrar, no necesariamente en la política, sino en los asuntos públicos, que al final es lo que nos interesa. Nosotros en Mérida estamos completamente desligados. O sea, por un lado están los políticos, incluso por el otro estamos quienes fuimos electos, la sociedad tratando de ver cómo resuelve el día a día, y nosotros no estamos planteando un tema que logre aglutinar a toda la sociedad. Y este tema que nosotros hemos abordado, que es el tema de la salud mental, ha aglutinado demasiado a la gente porque le importa, porque a la gente le duele la vida de los merideños, porque cada vez que tú escuchas en una noticia que un joven de 20 años acabó con su vida, tú dices, bueno, pero ha podido ser mi hijo, mi hermano, mi compañero de clases, el compañerito de mi hijo. Entonces, es un tema que nos toca a todos y que es un buen ejemplo de que tú sí puedes aglutinar sectores diversos, pero tienes que plantear algo real y algo que a la gente lo conecte con las emociones, que es lo que nosotros perdimos. O sea, generar pasión y emoción en la gente, hace tiempo que no lo hacemos. Yo creo que hace mucho tiempo. Pero eso también es culpa no solamente nuestra como concejales o como legisladores tenemos electos. Generador de caracteres. Ah, mira, allá está, mira, la producción. Acomodando. Por cierto, búsquenos agua. Estamos grabando este episodio en la sede del partido COPEI y agradecemos a nuestro compañero Alexander Morales que nos prestó la sede. Pero el calor que está haciendo, muchachos, así creen que estemos en Mérida, pero no crean que estamos en un sauna. Sí, mira, y creo que para cerrar este segmento y comenzar el otro, hay algo que tú has dicho que es importante. Es la falta de unidad entre nosotros mismos. Y lo hemos vivido nosotros. Y lo han vivido ustedes a veces, y lo hemos discutido. A veces tenemos mejores relaciones con quienes nos adversan que con nuestros propios compañeros de la unidad. Entonces, ese temita también, y hoy día que está tan a flor de piel y tan sensible, creo que es importante que lo abordemos, porque es que al final nosotros juntos somos una fuerza, pero desunidos, lamentablemente, nos puede pasar lo que ya nos ha pasado en el reciente pasado, y valga la redundancia. Ya volvemos. Fue hablar del tema, que dejara de ser un tabú, que las personas entendieran que es un problema realmente de salud pública, que no es algo que debe generar vergüenza, que no está mal hablarlo. Quizás quitar esos mitos que existían en torno al tema. Nos seguimos en este siguiente segmento. Nos estamos familiarizando, Fabi, en estas cosas de la televisión. La tecnología nos ha venido atropellando, pero bueno, ahí vamos. Fabi, ¿quién te inició en esto de la política? Equipo 10, a toda una historia, y lo hablamos, por cierto, en el episodio pasado que lo hicimos con Leonardo Briceño, y el cómo la Universidad de los Andes ha sido una escuela pero impresionante de política, y el cómo hoy la nueva generación política, que se pudiese decir, todos venimos formados del movimiento estudiantil.
tus orígenes, qué recuerdos, qué primera cambiarías vez del pasado. Cuando votaste en la universidad, ¿fue directo en equipo 10 Sí, claro. o como algunos de equipo 10 venían de la 13? Ajá. Pero tú eres purita de equipo 10. Purita 10. Ah, ok. Sí, no, bueno, a mí realmente nunca me interesó demasiado la política. Cuando yo entré a la universidad tenía 17 años y tenía un concepto quizás errado, no 100% errado. Yo pensaba que todos los movimientos estudiantiles eran como algunos que habían, es decir, que la gente pasaba 20 años y no se graduaba, que lo único que hacían era protestar sin motivos, es decir, no, tenía ese concepto negativo de los movimientos estudiantiles. Yo entro a la 10 porque todo mi grupo de amigos y de estudio era de la 10. Entonces, bueno, siempre había alguna actividad, alguna reunión. Y yo los acompañaba, me fui involucrando y me empezaron a dar tareas sencillas. O sea, ayude a pegar el afiche, ayude aquí. Por ahí empezamos todo. Me engañaron, sí, me engañaron. Pero ¿quién te llevó? Chinchilla. Él era el coordinador en ese momento y estaba mi grupo de amigos que, bueno, Wilfredo ya también todos estaba. egresaron. Él estaba Macarena. Macarena. Estaba por salir ya en ese momento que yo ingresé en el 2011, más o menos. Y bueno, me fui involucrando en una responsabilidad, en otra. Llegaron las elecciones del 2012. Fue la primera elección en la que trabajé. Me gustó mucho el sentirme útil y el ver que quizás este movimiento era diferente y que no necesariamente el único rol de los jóvenes. Esa elección creo que era... fue únicamente cogobierno, si mal no recuerdo, y no se eligió. No, la del país. La de Capriles, ok. Sí. Y digamos, ver que los jóvenes tenían un poco más de participación, que no era simplemente llenar las listas y tomar las fotos, sino que realmente en mi movimiento estudiantil en equipo 10, los amo, se buscaba formar líderes, digamos, no necesariamente para la política, sino para la vida, para ser mejores profesionales, mejores ciudadanos y tener herramientas para, digamos, salir de la universidad y afrontar este mundo tan complicado. Dentro y con fuera una de formación Venezuela. extraacadémica. Exacto, no quedarte solamente con lo que te dan en las cuatro paredes de los salones, que es una buena formación, pero digamos, te preparan para ser profesional, no para ser ciudadano. Entonces, encontré esto en la 10, luego me involucré en Voluntad Popular, y bueno, fui adquiriendo responsabilidades y me fui enamorando de la política y de lo que hacíamos. Y bueno, hoy en día, pues evidentemente no me veo haciendo algo más y agradezco muchísimo las oportunidades que la política me han brindado y agradezco mucho quién soy hoy gracias a la 10 y gracias a BP. ¿Y tu familia no te dice, como me dicen, la mía no tanto, mi familia política, sí me dices que no nos falta una tuerca, o sea, que estamos locos, dignos de estudio psiquiátrico, de estar en dedicarnos a la política en esta situación, con unos sueldos que puedes decir lo que ganamos? Sí. No le hagamos ese mal a la gente. No, pues es que lo decimos y la gente no lo va a creer. No lo creen, podemos mostrarles. Yo gano 723 bolívares mensuales. 768 ganamos nosotros. Bueno, ganan más que yo. 15 bolívares. Sí. Ajá, pero ¿qué te dice tu familia? O sea, de todos estos esfuerzos, sacrificios, riesgos. Sí, bueno, yo afortunadamente tengo muchísimo apoyo y si no fuese por el apoyo de mi familia yo no pudiese ser hoy legisladora, porque yo me metí en la campaña del 2021, acababa de tener a mi bebé y bueno, para las que son mujeres y madres y hacen política saben que eso es bien complicado. El incluso toparte con comentarios como, bueno, ¿y vas a renunciar a la maternidad por estar en campaña? Bueno, no sé yo cómo se renuncia. ¿Y en qué momento atiende el niño? Sí, exacto, esos comentarios que siempre se generan y al final mi familia fue un apoyo fundamental, es decir, yo les planteé en una reunión familiar que bueno, yo me quiero meter en esto y la respuesta fue, o sea, ¿para qué nos reúnes? Pues claro que lo vas a hacer. Si te decimos que no, igual vas a hacer. No, es que nunca fue una opción decirme que no, o sea, más bien se sorprendieron de que les estuviese consultando porque, digamos, era evidente que yo había trabajado mucho tiempo por este espacio. Entonces, no, siempre me han apoyado al principio, cuando hace 12 años que empecé en esto, sí, a mi mamá no le gustaba y estás perdiendo el tiempo, no sé qué.
pero hoy es mi fan número uno y se siente muy orgullosa de las cosas que he logrado y lo que he hecho y son de verdad que mi apoyo número uno, mi mamá, mi esposo, mi familia. Eso es bueno, la familia siempre es un gran apoyo porque sin ella no pudiéramos estar aquí. No, pudiese. imposible. Definitivamente no. O ya estuviésemos separados o siguiéramos. Gracias a Dios, a mí también me apoya mucho mi esposa y creo que es lo primordial. No. Y mi Saludos, esposa, Dani. mi esposa, yo tengo que hacer una estatua, hermano. O sea, una estatua se ganó ya al cielo. O sea, ya el purgatorio creo que lo ha pagado en estas circunstancias tan difíciles. Pero bueno, es parte también, creo yo, del imperativo histórico, de la responsabilidad histórica que hemos asumido, y más en este año 2024 tan crucial y fundamental para los venezolanos. Fabi, no hemos logrado, somos una generación que no conocemos otra cosa que no sea esto, pero no hemos logrado el cambio, es la verdad. ¿Qué crees que deberíamos hacer o qué cambiarías del pasado si pudieras una máquina del tiempo para no hacer, y qué hay que hacer para que justamente este año logremos el cambio tan anhelado? Bueno, creo que si pudiese volver el tiempo atrás, hablaría con los políticos que tomaban las decisiones y les diría que traten de ver el juego antes de que les llegue a la cancha. Es decir, creo que un error que hemos cometido es ese, que durante años esperamos a ver qué iba a hacer el gobierno para entonces nosotros reaccionar. No teníamos un plan y decíamos, bueno, nuestro plan B es cumplir el plan A. Eso lo escuchamos recientemente, pero ha sido la dinámica de muchos años atrás. ¿Y cuál es el plan Z? El A. Exacto, no hemos estado realmente preparados para salir de esto. Creo que ser oposición se volvió un status quo y al final nosotros, nuestra generación y quienes estamos en las regiones, no tomamos las decisiones. Entonces creo que les diría que vean un poco con más amplitud los escenarios, que tomen mejores decisiones, que se escuchen entre ellos y que escuchen a las regiones. Y Tú has dicho, eso es lo más importante. Porque pareciera que nosotros hemos hablado aquí, lo discutimos nosotros, o sea, si nosotros lo vemos venir, o sea, a mí me cuesta creer que es que ellos no lo vean venir también. Sí, porque si nosotros analizamos las cosas y vemos escenarios, debatimos escenarios, ¿por qué ellos no lo ven y no lo hacen? O sea, somos tan predecibles que al gobierno a veces no les cuesta ni siquiera hacer que nosotros, o lograr que nosotros hagamos las cosas que ellos quieren que hagamos. Entonces, es que creo que a Luis no le gusta esta frase que mucha gente, por cierto, la ha venido repitiendo, que si aquí el 28 de julio no logramos realmente un cambio de esta situación, lastimosamente, y lo que he visto en encuestas y lo que uno percibe en la calle, habrá que asfaltar el Darién. Y es muy lamentable que los venezolanos tengan que ver otros horizontes para ver cumplir sus sueños por no poderlos ver cumplir en Venezuela. Entonces creo que eso es parte de lo que Fabi nos llama a cambiar esta realidad. Sí, yo creo que nosotros tenemos que plantearle a los líderes que toman las decisiones y que, a ver, no es una cuestión de caerles encima y culparlos de todo, porque también podemos entender la presión que debe significar toda esta toma de decisiones y llegar a acuerdos. Sin embargo, creo que, y es una frase que yo le digo mucho a los chamos de la IES y el movimiento estudiantil, nosotros tenemos que dejar de pensar cuál es el país más atractivo para irnos y comenzar a pensar cómo hacemos de este país el más atractivo para quedarnos. Maravilloso. Creo que eso se lo tenemos que decir a los políticos que toman las decisiones. O sea, pensemos cómo hacemos este país lo suficientemente atractivo para que la gente decida quedarse, para quienes estén afuera puedan volver. Y el día de mañana, o sea, a ver, y esto es lo que dice Luis, si lo pensamos nosotros, porque quizás no lo piensan en Caracas, pero es que si tú revisas la historia, tú ves cómo han sido las transiciones, o sea, cómo han sido las transiciones y lo tenemos clarito, o sea, tenemos clarito el escenario a Magdaleno al lado. Bueno. Pero es que las transiciones, hay una frase... Vamos a tener que contactar a Magdaleno y mandarlo para la plataforma nacional. Mire, vaya el nombre de nosotros allá y hable con ellos. Es mi compañero de clase actual. Está bien, pero haciendo un diplomado juntos. Pareciera que no lo escuchan. O sea, porque los egos de los dirigentes están muy por encima de la realidad política que está viviendo el país. Porque hay que entender que tenemos que generar, los dirigentes políticos, un ambiente de transición y entender, señores, que
que las transiciones no hay blancos ni hay negros. Lo que hay son tonalidades de grises. Y que aquí todos los venezolanos, de un sector y del otro, nos toca tragarnos varios sapos si queremos colocar por encima de los intereses nuestros el interés de Venezuela. Para muchos no es el deber ser, para muchos que qué lamentable es esta situación, pero ¿qué hacemos? ¿Avanzamos? Eso es una transición. Avanzamos, o el otro espejo que tenemos es Cuba, 60 y tantos de años que no han logrado generar, porque el otro ejemplo que tenemos, Chile, España, Sudáfrica, Polonia, bueno, cabe de contar cómo lograron esas transiciones, que las transiciones hay 3 tipos de transiciones, por colapso, negociadas o violentas. Y aquí nosotros y la oposición ha estado clara, y creo que nuestros partidos han estado claros, que por cierto pertenecemos a partidos distintos, que aquí la ruta es democrática, pacífica, electoral, y que busquemos una transición. Entonces creo que tienes razón en que a veces nuestros dirigentes no dan pie con bola, como quien dice, pero sí se ha empezado a generar de abajo hacia arriba una matriz muy fuerte que tenemos que buscar la transición en Venezuela. Bueno, mira, ojalá, porque de verdad yo no coincido con lo que dice Alexis de que el Darién hay que faltarlo, porque el 28 no se acaba la política, mucho menos se acaba el país. Entramos en una etapa muy dura de mucha represión económica, pero tenemos que seguir luchando, pues, porque ¿qué país le vamos a dejar a los niños? A tu hijo, a los hijos tuyos, a mi hija que está lamentablemente fuera del país. Entonces, nosotros tenemos que ella es una señorita, sí, vale, ¿cierto? Ya te dicen suegro. Casi. Luis Millán, reconozco. No me dicen suegro, me dicen algo que yo no entiendo porque es alemán. Entonces, él dice algo y yo no entiendo qué, entonces para mí eso no es suegro. Fabi, mensaje final. Bueno, primero darles las gracias por esta invitación y por generar este espacio que mucha gente piensa que es de bromas y con otra dinámica, pero al final es importante pues darle un mensaje al país y llegar quizás sobre todo a los jóvenes que no estamos llegando, porque nosotros estamos como en una generación de tapón, y entonces el tema de las redes sociales nos agarró tarde, pero bueno, más temprano que otros. Imagínate, entonces, aquí la producción nos desborda todo. Exacto, entonces es importante pues llegarle a esos jóvenes y que vean que nosotros también somos jóvenes, que estamos intentando hacer las cosas distintas, que hemos decidido ponernos al frente, que no es fácil. Lo que decía Alexis, que a nosotros también se nos va la luz, que nosotros también tenemos problemas en casa, que también tenemos hijos y padres y digamos una cantidad de problemáticas como cualquier ciudadano común, pero decidimos alzar la voz y ser representantes de quienes no quisieron hacerlo o no pudieron hacerlo o confiaron en nosotros para que lo hiciéramos por ellos. Entonces, nada, el mensaje que me gustaría dar a la gente es que no dejen nunca de soñar. Yo siempre digo que mientras nos quede un solo sueño por el cual luchar, nada está perdido. Y en Venezuela necesitamos seguir soñando. Necesitamos volver a reencontrarnos con quizás con esos niños que fuimos en algún momento y que la dinámica nos arrebató. Y yo veo a mi hijo que se emociona muchísimo cuando llega la electricidad. ¡Ay, mami, llegó la luz! Y claro, a mí eso me duele, porque yo, bueno, él se está criando en una sociedad donde esto es normal. Pero al final deberíamos recuperar eso y empezar o volver a alegrarnos de las pequeñas cosas y buscar conectar con nosotros mismos, buscar conectar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con la política, con la sociedad, y entender que si no nos unimos y que si ese sueño no es en común, no vamos a poder hacer nada. O sea, nuestros esfuerzos individuales no sirven para nada si no generamos un movimiento colectivo. Creo que estamos a tiempo de hacerlo, creo que las cartas están sobre la mesa y todavía tenemos opción de jugar si entendemos que Venezuela está por encima, que Mérida está por encima y que ya llegará el momento en que nuestras aspiraciones sean la prioridad. Hoy la prioridad es Venezuela. Bueno, muchísimas gracias y saludos a las personas que nos están escuchando. Bueno, ya saben, este episodio lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, Alexis J. Paparoni, Luis Millán MDA, y en nuestros canales de YouTube. ¿Cuál es tu Instagram? Que vamos a compartir también el... Fabiana.312. .312. Fabiana.312. Entonces ya saben, nos vemos. Hablar del tema, que dejara de ser un tabú, que las personas entendieran que es un problema realmente de salud pública, que no es algo que debe generar vergüenza, que no está mal hablarlo. Quizás quitar esos mitos que existían en torno al tema.